Muy buenos días, felicidades por estar aquí en este segundo día de nuestro foro chat, de nuestro reto de 5 días donde vas a seguir trabajando y aprendiendo a transformar esos hábitos para tener los resultados que deseas. Ok, en primer lugar quiero agradecerte por estar aquí tomándote tu tiempo porque realmente estás separándote de ese grupo de personas curiosas y realmente estás interesado. Ok, así que bueno, vamos a hablar sobre ya de nutrición. Ayer hablamos sobre las metas, hoy vamos a hablar ya del nutriente más importante junto con el agua, que es la proteína. Y lamentablemente, a pesar de que es uno de los que más necesitamos, es uno de los que menos consumimos y por eso hay tantos problemas hoy en día de sobrepeso, de obesidad, pero también de una alta grasa corporal. Así que quédate todo el video para que aprendas sobre este vital nutriente. Entonces, ¿qué son las proteínas? Bueno, las proteínas, su nombre lo dice, proteína significa el número 1, el nutriente número 1, ¿ok? Y muchas veces pensamos en proteína, carne, huevos, leche, pero siempre como las cosas más costosas, ¿sí? Y realmente no es que sea más costoso. Obviamente un kilo de carne vale más que un kilo de harina, pero ¿cuál te nutre más? ¿Cuál contribuye más a tu salud, a tu nutrición? Y esas son las cosas que tenemos que poner sobre la balanza. Bien, porque muchas veces sacrificamos nuestra salud por un tema de economía, que necesariamente no significa que comer sano sea caro tampoco, sino que tienes que saber escoger bien los alimentos. Bien, porque si comparamos, no sé, un kilo de pollo con un kilo de harina de almendras o cosas exquisitas, obviamente hay una más costosa que la otra, pero ¿cuál te está nutriendo más? ¿Ok? Ninguna es más importante que otra, pero si tú tienes unas metas de salud, bueno, siempre se puede conseguir economía. Bien, entonces este es uno de los primeros mitos que quiero derribar, el tema de que comer proteínas o comer saludable es costoso. ¿Sí? Más costoso es estar enfermo y hay muchas enfermedades que no se curan, es decir, prácticamente no tienen valor, no tienen costo porque es infinito, ¿ok? Así que bueno, ¿qué son las proteínas? Bueno, es un macronutriente porque lo necesitamos en grandes cantidades, ¿sí? Y este macronutriente está compuesto por aminoácidos, ¿sí? Creo que veas que las proteínas son como un collar de perlas, ¿sí? Y puede llegar a tener hasta 22 perlitas, es decir, 22 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no los puede producir. Entonces la única forma en que nuestro cuerpo lo puede recibir es a través de nuestra alimentación, de nuestra nutrición. ¿Ok? Algunas deficiencias de no consumir la cantidad correcta de proteínas o de no consumir todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita va desde problemas hormonales, porque hay hormonas que obviamente no se pueden producir, va hasta problemas de deficiencia de masa muscular o flacidez, o a veces hay personas que me dicen, coach, bueno, yo quedé con cierta flacidez después de mi embarazo, coach, yo bajé de peso muy rápido y quedé con cierta flacidez en mi cuerpo, ¿ok? O entreno, hago actividad física y no logro construir masa muscular. Bueno, probablemente estás fallando tanto en el consumo de proteína, en tu requerimiento diario, como en la calidad de la proteína también, ¿ok? Entonces, para mí siempre es curioso ver cómo personas que consumen, por ejemplo, mujeres que durante el embarazo cuidan su consumo de proteína, la recuperación después del parto, la parte abdominal es mucho más sencilla que aquellas personas que simplemente comían una deficiencia de proteínas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el bebé se come toda esa proteína, la poca que le estaban dando, ¿ok? Entonces, la proteína es fundamental en todas nuestras etapas de la vida, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hasta que somos ancianitos. También hay un mito que dice que después de cierta edad que no se construye masa muscular. Si tú haces una actividad física regular, más un consumo de proteína correcto, siempre vas a tener una masa muscular adecuada. Si no, no veríamos estos físico-culturistas a veces de 60, 70 años, personas con una buena composición corporal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé cuánta cantidad de proteína necesito al día?
Muy sencillo, ¿sí? La mayoría de los estudios dicen que 1 gramo de proteína por cada kilo de peso. Es decir, si pesas 70 kilos, consumir 70 gramos de proteína. Bien, sin embargo, lo que nosotros también hemos venido estudiando, nos hemos dado cuenta que mínimo, así tú peses 70, pesas 50, lo mínimo que debería buscar todo ser humano es llegar a por lo menos 90 gramos de proteína, ¿sí? 90, 100 gramos mínimo, siempre quedarte en ese rango. ¿Por qué? Porque si tú te esfuerzas en llegar a esa meta y a lo mejor te equivocaste un poquito y comiste 80, bien, cumpliste una buena meta igualmente, ¿sí? Pero a lo mejor si te pones la meta de 70 o de 60 y no la cumples, te quedas muy en deficiencia. Entonces, siempre ponte una meta, un límite de 90, 100 gramos de proteína. Y si tu meta es aumentar de masa muscular, tienes que ahí sí multiplicar tu peso por 2. Si eres una persona que mide que pesa 50 kilos y quieres subir hasta 60 o necesitas subir hasta 60, bueno, tienes que consumir el doble. Bueno, son 100 gramos de proteína igualmente, ¿sí? Pero a lo mejor si eres un hombre que está en 70 y quiere aumentar, tienes que consumir por lo menos 140 gramos de proteína, por lo mínimo, ¿ok? Eso de que el exceso de proteína te puede dañar los riñones, bueno, tendrías que comerte, no sé, una vaca entera, ¿sí? Así que no te asustes porque 100, 120, 130, 140, 150 gramos de proteína no tiene por qué darte ningún tipo de inconveniente. Lo que tenemos es que cuidar también la fuente de donde viene esa proteína. Entonces, para culminar el tema del requerimiento, ¿sí? Concéntrate, 90, 100 gramos. Y en base al perfil de bienestar que te hizo tu coach, seguramente él te dirá, en base a tus calorías, qué cantidad de proteínas también deberías consumir. ¿Ok? Así que bueno, si no le has enviado las medidas a tu coach, ahora es el momento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te digo que también tenemos que ver la fuente de la proteína? Porque no todas las proteínas son iguales, igual que no todos los carbohidratos, igual que no todas las grasas. Hay dos principales fuentes de proteína, la animal y la vegetal. La animal es como la más conocida, huevos, pollo, pescado, carne, queso, lácteos. Y la vegetal, las legumbres es la más conocida, el brócoli, la espinaca, ¿sí? Que son fuentes vegetales, no tienen tanta cantidad, pero es una fuente vegetal. ¿Cuál es la diferencia? Que las proteínas animales, ¿sí? Son completas en aminoácidos, es decir, esos 22 perlitas que te comenté están completas en las proteínas animales, ¿sí? Solo que vienen acompañadas con ciertas calorías extra, ¿sí? Por ejemplo, la carne o el cerdo o el huevo viene con calorías extra de la grasa, ¿sí? Algunas grasas saludables, algunas no tan saludables, pero son calorías. Bien, en cambio las proteínas vegetales no contienen prácticamente grasa, ¿sí? Tienen una cantidad muy pequeña de grasa, pero son incompletas en aminoácidos, ¿sí? Entonces, unas tienen unas ventajas que la otra les falta y una tiene unas desventajas que la otra los cubre, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un equilibrio. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir un 50-50, que si te tienes que comer 100 gramos de proteína al día, 50 gramos vengan de la fuente animal, ¿sí? Y 50 gramos de la fuente vegetal, que es la que más nos falta. Si tú te das cuenta a lo largo del día, probablemente ayer consumiste prácticamente todo en proteínas animales y muy poco en vegetales. Y ese es el ajuste, uno de los ajustes que tenemos que hacer. Bien, también eso te va a ayudar a controlar mejor tus calorías, tu consumo de calorías diario. Sin embargo, hay una proteína de las proteínas animales, una de las más completas es la del huevo, pero de las vegetales, ¿sí? La más completa es la proteína de la soya. La soya sí contiene los 22 aminoácidos, las 22 perlitas que te estoy comentando. El detalle es que la soya ya está demostrado, está estudiado que tiene ciertos efectos en la salud, ¿sí? Adversos, como el tema de algunos desajustes de las hormonas o las personas que sufren de temas con la tiroides. Pero no todo está perdido, ¿sí? Porque obviamente lo puedes consumir, solo que no todos los días. Pero si hay un tipo de proteína de soya que puedes consumir. Cada vez que tú buscas un alimento en base a soya que tú quieras consumir consistentemente,
procura que en la etiqueta diga proteína aislada de soya, porque eso quiere decir que es que aíslan, ¿sí?, los aminoácidos, aíslan la proteína del grano de la soya, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todo lo negativo que tenga la soya lo aíslan, y eso, ahí tienes los beneficios de toda la proteína de soya, que también está demostrada que ayuda a bajar los niveles de grasa en la sangre, de colesterol y triglicéridos, de una forma muy sencilla. Entonces siempre recuerda esto: cuando veas un producto de base de soya, busca que diga proteína aislada de soya, ¿sí? Sobre todo si ya tienes problemas con la tiroides o con temas hormonales. Proteína aislada de soya es la mejor de todas las proteínas que puedas conseguir hoy en día en la naturaleza o en algún tipo de suplemento. ¿Ok? Entonces, ya para ir finalizando, ¿qué tienes que hacer para llegar a ese 100 gramos de proteína al día? Una persona promedio consume, vamos a poner un ejemplo, un pan, una arepa con queso en el desayuno, ¿sí? Más o menos, frutas en la merienda. El queso, vamos a ponerlo, un huevo en el desayuno, 2 huevos, ahí hay 12 gramos de proteína. La merienda fruta, no hay casi nada, vamos a ponerle 1 gramo de proteína, van 13. El almuerzo, una pechuga de pollo, ¿sí?, un almuerzo proteico, ahí van unas 30, ya van 40 gramos de proteína. Y llega el almuerzo en la tarde o la merienda de la tarde, un yogur, 5 o 6 gramos, van 46. Llegas a la cena y en la cena, bueno, ese día te provocó, no sé, una ensalada con atún. Estamos comiendo saludables, ¿verdad? Una ensalada con atún, son 18 gramos. 18 más 46, ahí tenemos 64 gramos de proteína. Y ahí es donde tú dices: coach, pero yo como saludable, ¿por qué no controlo mi peso? ¿Por qué no fortalezco mi masa muscular? Porque comiste saludable, pero no lograste tu requerimiento de proteína. 64 gramos de proteína, estás lejos de 90 o de 100. Y esos son los pequeños detalles que nos van afectando constantemente, día tras día, día tras día. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sí, imagínate, si eres de las personas que come 3 veces al día, tienes que repartir, tienes que buscar que tu comida, tu desayuno, tu almuerzo y tu cena tengan 30 gramos de proteína mínimo. 30, 33, ¿sí? Vas dividiendo. Ahora, si eres de las personas que come 5 veces, que es lo que más nosotros recomendamos, porque eso te ayuda a mantener la saciedad, a que tu metabolismo siempre esté ahí activo, ¿ok? Obviamente tienes que saber qué comer en esas 5 veces, ya es lo que te vamos a enseñar esta semana. Imagínate, es más fácil, porque cada comida tú buscas tener 20 gramos de proteína. 20 al desayuno, 20 en la merienda, 20 al almuerzo. El almuerzo siempre tiene un poquito más. 20 la merienda de la tarde y 20 en la noche, ¿sí? O 30, o 20, 15, 30. Tú lo vas repartiendo. Pero esa es la clave. Mientras más comidas haces en el día, cuidando el consumo de proteína y el consumo de calorías, mejores resultados vas a tener. Y ahí, ya para finalizar esta parte, es donde yo, como coach, dentro del área 47, nosotros trabajamos también en base a la suplementación, ¿sí? ¿Qué significa? La suplementación no es solo para después de entrenar una inyección rápida de proteína a nuestro organismo, sino que en cualquier momento del día. A mí me sucede, a veces llego a la merienda de la tarde y veo que voy lento en el tema de las proteínas. ¿Qué hago? Bueno, aprovecho una fórmula, algún suplemento de proteína que me ayude, le agrego proteína, por ejemplo, al yogur que me coma en el en la merienda. O llega a la cena y veo que me faltó proteína, bueno, acompaño mi cena de algún suplemento de proteína. ¿Por qué? Porque son aliados donde es fácil, bajos en calorías y me ayudan a completar esas proteínas en el día. Bueno, mañana vamos a tener un día, una lección espectacular. Vamos a tener una entrevista de lujo con una de las personas con más formación dentro del área 247, una persona que viene ha estado hasta en Europa, capacitándose en toda Latinoamérica, y hoy en día está asesorando, gracias a su equipo de trabajo, a más de 1000 personas. Así que tú me engancho a cada una de las lecciones y espero que disfrutes esto.